CFE, desde el gobierno anterior, ya tenía desde antes, tiene distintos esquemas de financiamiento que le han ayudado mucho para generar. Y es una empresa que no tiene problema de números rojos en ningún lado, y eso que están subsidiando. Ayer me criticaron porque dicen que subsidio es palabra de los neoliberales. Están invirtiendo cerca de 100,000, ¿cuántos millones? 100,000 millones de pesos para que las tarifas, para subsidiar las tarifas, para que las tarifas no sean altas. Entonces es una empresa reconocida nacional e internacionalmente. Y ahora que la reforma energética del 2013 la dividió en pedacitos, ya se integró de nuevo verticalmente. Entonces ya es una sola empresa, Comisión Federal de Electricidad. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la Comisión Federal de Electricidad aporta un subsidio de alrededor de 100,000 millones de pesos para que el pueblo mexicano pague menos por la energía eléctrica que utiliza. Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal declaró que el apoyo continuará por parte de la empresa del Estado mexicano e incluso informó los proyectos en marcha que fortalecerán la infraestructura eléctrica nacional, beneficiando a millones de consumidores. El día de hoy, Emilia Esther Calleja Alor, de la Comisión Federal de Electricidad, anunció la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión. La Red Nacional de Transmisión es un sistema de redes eléctricas que transporta energía desde las plantas generadoras hasta otros sistemas o usuarios que necesitan alta demanda. Opera con voltajes de 69 kV o más y puede conectarse con redes eléctricas de otros países. Tenemos 64 proyectos de ampliación y modernización, 45 están en etapa constructiva, 19 están por concursar y benefician a 25 entidades de nuestro país con 15.1 millones de usuarios beneficiados, explicó la funcionaria. También se tienen considerados 73 proyectos para el Plan de Expansión 2025-2030, que beneficiarán a 38.5 millones de usuarios. Los proyectos importantes, como denominados el I-20, van a aportar un incremento en la transmisión entre el noroeste y el occidente del país, mencionó la titular de la Comisión Federal de Electricidad. De igual manera, se anunció la apertura de 5 plantas nuevas con mayor capacidad eléctrica. Al respecto, la presidenta Sheinbaum destacó: hay recursos, hay capacidad técnica y no falta energía ni va a faltar en todo México. Bueno, vamos al tema de Comisión Federal de Electricidad. Es muy importante lo que se va, el seguimiento de lo que ya se ha anunciado, pero es muy importante la información que se va a dar. Primero Luz y luego Emilia, ¿verdad? Adelante. Muy buenos días, con su permiso, Presidenta. Dentro del Plan Nacional de Energía, como una de nuestras metas principales es la generación suficiente de energía eléctrica, tanto para los hogares como para las empresas en todo el país. Especialmente la presidenta nos pidió desde el primer día atender el suministro y la capacidad de energía, especialmente en los meses donde la demanda de energía se incrementa por las condiciones climáticas que vive nuestro país. Dadas esas condiciones climáticas, pues el consumo de energía en esos meses es mucho mayor y la generación que se necesita también es mayor. Entonces, para garantizar este suministro eléctrico, planteamos una estrategia muy puntual de cortísimo plazo, de corto plazo, para atender la demanda en estos meses, que también va de la mano de la estrategia y del plan de inversiones estratégico de largo plazo, tanto de la Comisión Federal de Electricidad como en general del sector eléctrico nacional. ¿Por qué se tiene que hacer esto? Bueno, tenemos que atender las posibles causas en el corto plazo que pueden generar una interrupción del servicio de energía eléctrica, y esas posibles causas son básicamente 3. 2 son previsibles, que es la falta de generación de energía, que puede existir una interrupción del servicio eléctrico porque la energía no se genere en el momento que se requiera consumir.
particularmente, como estoy mencionando, esto ocurre en épocas de mucho calor. Estas fallas se consideran previsibles porque se pueden hacer un plan de atención con tiempo, y a través de una planeación adecuada y de una gestión responsable de los márgenes de reserva, que ahorita voy a explicar qué significa esto de los márgenes de reserva, podemos atender estas subidas de demanda en ciertos momentos. La otra causa son problemas de suministro por daños en la infraestructura o por afectaciones en la infraestructura, básicamente en la infraestructura de transmisión y de distribución, que son estas, pues lo hemos dicho, como las grandes carreteras por donde viaja la energía desde las plantas generadoras hasta que se consume finalmente, ya sea por los hogares o por las empresas. Y estas interrupciones pueden darse también por por falla en los materiales, por deficiencias en mantenimientos, etcétera. Y estas fallas pues también son previsibles y se pueden atender de manera oportuna, planeando las acciones de mantenimiento y la renovación de los equipos que se requieran en estas líneas de transmisión y de distribución. Y por último, hay una serie de causas que pueden también ocasionar la suspensión del servicio de energía eléctrica, que no son previsibles, pero que son atendibles también. Esas causas son pues como los cambios, efectos climáticos, eventos climáticos extremos como huracanes, sismos, también daños que se puedan causar a la infraestructura por fauna, accidentes, incluso actos vandálicos como robo de material o alguna otra eventualidad que pueda presentarse que no puede planearse dentro del esquema, pero que estas fallas no pueden prevenirse, pero sí pueden atenderse con mecanismos y con protocolos muy estrictos de emergencia y de atención pronta e inmediata. Entonces, para atender todas estas causas, construimos en el muy corto plazo una estrategia basada en 4 puntos que se complementa con toda la política que tenemos de inversiones, que también la ingeniera Emilia Calleja va a dar cuenta de ellas. Estas acciones inmediatas las empezamos a implementar desde diciembre del año pasado. Una fue la constitución de un comité de seguimiento diario de todas las condiciones de la demanda y las eventualidades que se van presentando en todo el país, en todas las zonas, donde participamos personalmente la secretaria, personalmente la directora de CFE, el director del CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía. El Centro Nacional de Control de Energía se encarga de la regulación y de la administración del sistema eléctrico en general. También el director del Senagas, que es quien administra los ductos los ductos públicos que suministran las plantas de energía eléctrica, y la Comisión Nacional de Energía y todos los organismos involucrados. Formalmente toda la semana nos reunimos, pero si hay alguna eventualidad, de forma diaria estamos dando seguimiento al comportamiento y se están tomando decisiones al momento. En este comité tenemos contacto directo con los gobernadores, con las empresas privadas y con todos los involucrados en el sector para poder dar la solución pronta y expedita a los problemas que se nos están presentando. La segunda estrategia fue el seguimiento puntual de mantenimientos y la optimización de estos programas de mantenimientos para que plantas de generación no estuvieran en reserva o no estuvieran en mantenimiento en el momento que se requerían, y ese momento pues generalmente es durante la época de verano. Entonces se hicieron esta programación no solo por parte de la CFE, sino también de las plantas privadas para poder tener la disponibilidad de la generación cuando se necesita. Y no solo se hizo la planeación del mantenimiento, sino también a través de la Secretaría y a través del SENACE se dio un seguimiento puntual de que se cumpliera ese plan de mantenimiento. La tercera estrategia fue el reforzamiento en la segunda estrategia corresponde tanto al sector público como al sector privado, porque las plantas de generación son tanto públicas como privadas. En el caso de la tercera estrategia sí corresponde únicamente al Estado. Por el lado de la Secretaría, pues darle seguimiento de que se cumpla con el programa, y por el lado de la Comisión Federal de Electricidad, pues el reforzamiento de las líneas de transmisión y distribución, que también va a estar en el informe de la directora. Solo decirles, nuestro sistema es uno de los sistemas más grandes que hay. Las líneas de transmisión son más de 110 kilómetros, 110,000 kilómetros de líneas de transmisión.
Y en el caso de las líneas de distribución estamos hablando de más de 1 millón de kilómetros de líneas de distribución en todo el país. Entonces, tenemos un mapeo completo de todo el sistema y estamos dando atención a los puntos donde se puede presentar algún riesgo por falta de mantenimiento y por falta de atención oportuna. Y por último, la optimización de la estrategia del abasto de combustible, es decir, que todas las plantas tengan el combustible necesario para funcionar en el momento que se requiere. Y ahí se hizo un programa de abasto muy eficiente en el cual también se previno que en la época de verano se tuviera el abasto, o sea que ninguna planta se parara porque no tuviera el combustible necesario. Bueno, como resultado de estas acciones, y por supuesto también por la entrada, el apoyo y la entrada de operación de las nuevas plantas que recientemente se inauguramos, a lo largo del año el margen de reserva operativo de todo el sistema interconectado nacional, de todo el sistema eléctrico nacional, ha estado arriba del 12%. Esto es un logro importante. ¿Qué significa el margen de reserva operativo? Bueno, el margen de reserva operativo es la capacidad que tenemos adicional en el sistema para generar la electricidad si se da un incremento de la demanda no esperado en un momento dado. Es decir, que tengamos la capacidad de respuesta para proveer la energía si la demanda es mayor a lo que teníamos programado que se iba a presentar en esos días. Este margen nos da una buena medida en términos de garantizar la confiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico y en los momentos de alta demanda, pues es con lo que contamos para poder hacer frente a esa demanda. A nivel nacional estamos estimando que sobre todo en el centro y en el sur, estos son pues, los modelos climáticos y que tienen que ver también con los modelos de previsión de demanda que se va a generar, que estos picos de máxima demanda ya ocurrieron en los meses pasados, en las semanas pasadas, y se está esperando que las temperaturas, tanto en el centro como en el sureste, se empiecen a estabilizar y estos picos de demanda ya no se estén presentando. En el caso del norte todavía se espera que las temperaturas puedan incrementar suficiente para poder generar la energía que se requiriera en las condiciones que se están proyectando. Además de todas estas acciones puntuales, que son acciones de muy corto plazo y de atención inmediata, también para reforzar el sistema, como lo hemos dicho, en los próximos 3 años se van a incorporar un poco más de 29,000 megawatts adicionales de generación de energía eléctrica y también se están haciendo las inversiones correspondientes en el sistema de transmisión y en el sistema de distribución. En el caso de las plantas de generación, como lo hemos visto, en este año ya se inauguró Salamanca y la semana pasada inauguramos San Luis Potosí y el resto del año vamos a inaugurar el Sauce en Querétaro, Manzanillo, Mérida, Lerdo, González Ortega, San Luis Río Colorado, Tuxpan y Riviera Maya. O sea, todas estas plantas de generación están programadas a entrar entre el 2025 y el 2027 y vamos a estar inaugurando cada una de ellas y estas plantas van a proporcionar más de 6,700 megawatts adicionales de generación a la red. Y esta generación pues es energía limpia porque son ciclos combinados y es energía firme también. La que sigue. Y en el plan de fortalecimiento, que es lo que va a dar cuenta en unos momentos más la directora de CFE, se tienen considerado, ya se salieron a licitar las primeras 4 plantas, Salamanca, Altamira, Tula y Mazatlán. Este año se van a licitar las 4 y se tiene proyectado que entren en operación antes del 2030. Asimismo, también ya se tiene todo el programa de inversiones en la red de transmisión y en la red de distribución que en unos momentos presentará la ingeniera Emilia Calleja. Entonces, en resumen, dar cuenta de que en estos momentos, el sistema eléctrico nacional está generando la capacidad necesaria para atender las necesidades. Sí se han presentado otro tipo de eventos no previsibles, como en el caso de los huracanes, en el caso, por ejemplo, de los 2 eventos en Guerrero y Oaxaca,
en los cuales la CFE ha hecho una atención formidable. En prácticamente 95 días restableció el servicio del 100% de toda la gente que perdió o tuvo interrupción en su servicio, y algunos otros casos, como por ejemplo lo que ocurrió la semana pasada en Mexicali. La directora estuvo presente en Mexicali. Ahí hubo afectaciones a las redes de transmisión y a las redes de distribución por poda, o sea, por árboles, y se hizo un programa intensivo de podas, y también por afectaciones de fauna, que también se hizo atención a esos. Incluso hubo un accidente que ocasionó el derrumbe de una línea completa que se tuvo que restablecer. Ese tipo de cuestiones que no se pueden prever, también ya se cuenta con un protocolo de atención, y la CFE está haciendo un trabajo formidable para restablecer el servicio, de ser posible, en menos de 24 horas. Estas son las acciones, Presidenta, y le pasaría la voz a la ingeniera Emilia Calleja. Gracias. Buenos días a todos. Con su permiso, Presidenta, me voy a permitir de manera más detallada presentar las acciones que hemos llevado para el fortalecimiento del suministro de energía eléctrica en todo el país. Adelante, por favor. Bueno, aquí es nada más reafirmar que en coordinación con la cabeza de sector, con la Secretaría de Energía, hemos tomado estas acciones fundamentalmente en los 3 áreas que es generación, transmisión y distribución, para poder fortalecer el suministro de energía eléctrica. Hemos trabajado ya de manera integral, gracias al impulso que nos dio la Presidenta de la República con los cambios en la legislación, siendo con la integración vertical una mayor coordinación e integración de todos los servicios, lo que nos está permitiendo optimizar tiempos de respuesta. Asimismo, como empresa pública del Estado y sin ser monopolio, tenemos ya la garantía de poder suministrar la cantidad de energía suficiente para poder atender el consumo que se requiere. Realizamos gestión oportuna, como también ya se comentaron, de insumos, que tiene que ver con combustibles y materiales para los mantenimientos que estén de manera oportuna, y fortalecimos también la generación inyectando más megawatts a la red con la inauguración de los nuevos proyectos, el seguimiento que se hizo y la optimización de tiempos para su pronta entrada en operación. Retomamos también el enfoque del mantenimiento preventivo y predictivo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que hacemos es programar los mantenimientos de una manera asertiva para poder atender todos los problemas que nos van a dar resultados en el más corto plazo. Además de que nos anticipamos a las fallas y disminuimos lo que se llama el mantenimiento correctivo, que es con una inversión mucho mayor. Y por último, atendiendo a las instrucciones de nuestra Presidenta, somos servidores públicos de campo, hacemos supervisiones técnicas continuas en todos los estados, recorriendo centrales, subestaciones, recorridos en línea, supervisión también en coordinación con los gobiernos de los estados y con la cabeza de sector, para poder tener un reflejo real de cuál es la problemática que más se presenta en cada uno de los estados. Se establece un plan de atención y una coordinación estrecha con ellos para ir informando los avances. Siguiente, por favor. En generación, quiero compartirles ya un poco más a detalle lo que también comentó la secretaria, referente a cómo ha sido el comportamiento de nuestro margen de reserva operativa, que como bien dijo ella, es la capacidad adicional que tenemos de generación para que pueda tener la respuesta oportuna en caso de que hubiera un desbalance entre la oferta y la demanda. Estos números están reflejados en esta gráfica en la línea verde, en donde se pueden observar estar muy por encima del margen de reserva operativa que nos exige el SENACE, quienes nos controla todo el sistema eléctrico. El mínimo que SENACE nos pide para tener una estabilidad en el sistema es del 6%. Sin embargo, en la gráfica verde, como se observa, hemos estado muy por arriba de ese nivel, en un promedio del 12%. Y además hay otro concepto que quiero introducir aquí y explicarle lo que es la reserva fría. La reserva fría es una reserva estratégica con unidades disponibles para poder entrar en el momento que nos requieran en caso de que hubiera una emergencia, para poder inyectar más energía a la red. Esta reserva fría adicional ha estado en niveles del 6%. Estos datos son los que nos controla el SENACE. Por esto quiero asegurarles que durante este periodo de abril a la fecha no hemos tenido ninguna emergencia por niveles bajos de reserva operativa. Además, la capacidad de generación que tenemos ha sido la suficiente para atender
la demanda que nos está ahorita actualmente requiriendo el país. Adelante, por favor. Esta capacidad de margen de reserva operativa, ¿cómo la hemos obtenido? Han sido a través de la disponibilidad del parque de generación que tenemos actualmente en CFE y la adición con las nuevas plantas que se iniciaron durante la administración anterior. ¿Esto qué quiere decir? Con la entrada en operación de los ciclos que mencionamos anteriormente, si yo pongo un ejemplo, el día 7 de julio pasado, tuvimos una disponibilidad de 30.850 megawatts que se ofertaron al sistema. Esto nos permitió poder decir que la participación que tuvimos como CFE en la oferta de ese día fue del 52.5%. Si a esto adicionamos el parque de generación total del Estado mexicano, tuvimos una participación del 65.3%. La indisponibilidad, que es el parque de generación que no funcionaba o que tenía algún defecto y que hemos atendido con toda esta estrategia que se ha comentado ya, se ha disminuido en 1.852 megawatts. ¿Qué quiere decir? Que comparativo como lo teníamos el año pasado en esta época de alta demanda, reitero, tenemos más generación disponible. Con esta disponibilidad que les comento de generación, más la reserva que tenemos, el margen de reserva operativa, más la reserva fría, si hacemos un cálculo, podríamos atender un consumo de 55,000 megawatts sin ningún problema y con la estabilidad total del sistema interconectado nacional. Esto se ha derivado de dar continuidad a todas las acciones que realizó la administración anterior, complementado con nuevas estrategias y nuevas buenas prácticas operativas, y por eso hemos tenido que dar estos resultados, atendiendo también la instrucción que nos dio la presidenta al inicio de la administración. Adelante, por favor. Siguiendo con este ejemplo que decía del 7 de julio, únicamente este cuadro es para mostrarles cómo se oferta la energía, lo que tenemos disponible, lo que nos despacha, lo que tenemos en reserva fría ese día 7 de julio y en la parte derecha cómo tenemos el cálculo del margen de reserva operativa, que ese día 7 de julio fue cerca del 12%. Adelante, por favor. Esta gráfica es únicamente para mostrarles cómo se comporta la demanda en un día típico de verano, donde tenemos dos picos. El primer pico es entre las 4 y 5 de la tarde, donde aún tenemos la parte fotovoltaica, y el segundo pico, que es entre las 8 y 9 de la noche, se atiende ya con la energía firme que proporcionan todas las centrales de generación y sobre la que hemos estado platicando en las láminas anteriores. Adelante, por favor. Aquí tenemos lo que ya se explicó de cuáles son las centrales que van a entrar con el plan de expansión, que vamos a adicionar todavía 2.491 megawatts en la primera fase. Adelante. En transmisión, adelante. Aquí quise mostrarles el indicador que más nos representa a nosotros en transmisión, que es la disponibilidad tanto de líneas de transmisión, que está en un 99.5%, y de la capacidad de transformación y de regulación, que lo tenemos cerca del 99%. Es altamente confiable con estos números que les queremos mostrar y mantenemos una disponibilidad cercana al 100%, que es nuestra meta, y redunda en pocas fallas que afecten al suministro de energía. Adelante, por favor. Estas son una muestra de las actividades que hemos realizado en transmisión, que tiene las fotografías de evidencia de lo que hemos realizado. Es mantenimientos a las líneas de transmisión, limpieza de aislamientos tanto en vivo como en muerto, y también estamos restableciendo estructura de acero que se ve deteriorado en todo lo que son las torres de transmisión para evitar algún colapso. Y el predictivo que les mencionaba son esos estudios con termografía que nos permiten anticiparnos a una falla. Adelante. Y si me permite, Presidenta, ahí podríamos hablar únicamente rápido de los proyectos relevantes de transmisión, en donde tenemos 64 proyectos de ampliación y modernización, 45 están ya en etapa constructiva, 19 están por concursar y benefician a 25 entidades de nuestro país, con 15.1 millones de usuarios que también van a verse beneficiados. Para el plan de expansión son 73 proyectos con un beneficio a 38.5 usuarios. Los proyectos importantes, como denominados el I-20, lo que van a aportarnos es un incremento en la capacidad de transmisión entre el noroeste y el occidente del país. Y los proyectos en la península de Yucatán, que es otro lugar donde hemos estado implementando acciones adicionales, incrementan la capacidad para poder transmitir la generación eléctrica a través de todas estas carreteras, y además se hicieron obras de refuerzo para las centrales nuevas que se están en construcción. Adelante, por favor.
Continuando con esto, les queremos mostrar rápidamente, si me lo permite, el video del traslado del autotransformador, que lo que nos permitió es reforzar la parte de Malpaso hacia Tabasco para poder incrementar la capacidad de transmisión. Esta es una de las actividades más relevantes que hemos realizado en los meses que llevamos en esta administración. Lo que tiene que ver con distribución, brevemente les comento, es que la red general de distribución la hemos robustecido para atender la demanda actual y futura. Como pueden verlo ahí en la gráfica, tenemos una capacidad de atención a la distribución hasta el 2030 y sí quiero resaltar que actualmente podríamos tener un factor de utilización contra lo que tenemos disponible a lo que realmente estamos utilizando de un 67%. Adelante, por favor. Las estrategias que hemos tomado en esta red, que es la última parte que llega hacia los hogares y hasta el usuario final, tiene que ver con un diagnóstico con actividades de planeación que se hacen de manera anual entre los meses de junio y diciembre, y con eso establecemos el plan de atención para el siguiente año, así como la inversión programada para dar esta atención. Se mantiene también un monitoreo constante remoto a través de sistemas de control distribuido y de adquisición de datos para poder también evaluar y determinar fallas de manera oportuna, y además estamos también balanceando cargas durante estas épocas que son las de mayor demanda. Adelante, por favor. Y en cuanto a los proyectos relevantes que se vienen para esta área, pues es el fortalecimiento también de este sistema de distribución. En el 2025 hemos hecho una inversión de 1.400 millones de pesos a junio del 2025, con la puesta en operación de 14 subestaciones que han incrementado la capacidad de estas redes de distribución en 480 MVAs. Haciendo una analogía de este beneficio, es la infraestructura que actualmente atiende a los estados de Nayarit y Colima. Adelante. Y en las actividades preventivas en este rubro de distribución, lo que hemos hecho es de manera estratégica definir qué puntos son los que vamos a atender con interruptores sustituidos en las líneas de transmisión y en las subestaciones, equipos instalados también para subestaciones de potencia. En las redes de distribución hacemos también ahí reemplazos oportunos antes de que fallen los equipos, y en las penínsulas las hemos reforzado con 11 transformadores de potencia, que fueron 2 en Baja California y 9 en la península de Yucatán, 180 transformadores también en estas dos áreas y 29 sistemas de enfriamiento para evitar que por sobrecalentamiento fallen los equipos. Para el resto de este año 2025 vamos a ejecutar más de 27,000 actividades preventivas adicionales que se están informando continuamente en los estados para poder llevar tranquilidad a los usuarios finales. De mi parte es todo, Presidenta. Muchas gracias. Ahora voy a hacer un resumen muy rápido porque fue muy técnica la presentación. Lo que se llama el margen de reserva, que es la cantidad de plantas que están en reserva por si sube la demanda, creció de 2024 a 2025 de 6 a 10%. ¿Por qué ocurrió eso? Pues por una mejor planeación junto con el SENACE de qué plantas entran, cuáles van a mantenimiento, etc. Segundo, porque hay 2 nuevas plantas de generación en el país que fueron programadas desde el gobierno del presidente López Obrador y que ya inauguramos. Entonces, ese es lo segundo. Lo tercero, las nuevas plantas de generación solamente para 2026, 2025, 2026, adelante. Nada más las plantas que presentó Luz Helena. Las plantas nuevas, la inversión nueva. Había otra, ¿no? La anterior es esa. Entonces, ya inauguramos el ciclo combinado de Salamanca de 927 megawatts, es una planta muy grande. La de San Luis Potosí, que tiene la mitad de capacidad, 437 megawatts. Muy pronto, porque ya van muy avanzadas, vamos a inaugurar Manzanillo, el Saus 2 en Querétaro, Manzanillo 3 en Colima y
la planta de ciclo combinado en Mérida. Para el siguiente año, y algunas en el 27, pues son 5 plantas nuevas con una mayor capacidad. Y ya estamos licitando las nuevas plantas de generación. Hay recursos, hay capacidad técnica y no va a faltar la energía, ni falta ni va a faltar. Segundo, algo que nos han dicho mucho, una cosa es lo que genera y otra son las líneas de transmisión. Son 74 nuevos proyectos para las líneas de transmisión que tiene su programación Comisión Federal de Electricidad. Pues esto es en resumen. Bueno, vamos. Sobre el tema. A ver, allá Sonora, para que no digan. Ya vamos, tranquilo. Muchas gracias, presidenta. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili. Ahora voy a empezar por Frontera de Tijuana, la Crónica de Mexicali y el Imparcial de Sonora. Muy bien, presidenta, para CFE, preguntarles si nos pueden informar, por favor, el número de apagones que tienen registrados en lo que es Baja California y Sonora por el aumento de la demanda en lo que va del verano, o el porcentaje de aumento en los interrupción del servicio. Si esperan más apagones en lo que resta del verano, ¿cuáles han sido las causas? Ahorita comentaban un poco sobre el tema de Mexicali, no sé si nos puedan ampliar también sobre el tema de Sonora, y en cuánto aumenta la demanda en estas dos entidades durante la temporada de calor, ¿no? del verano, que aumenta, sabemos bastante, no sé si tengan el dato. Sería eso para ustedes. Sí, en primer lugar, apagones no hemos tenido. Las interrupciones que se han dado en general en todos los estados, con la estadística que hemos obtenido de los reportes que se hacen en el 071, la causa fundamental que ha habido este año ha sido por fenómenos meteorológicos, tanto por inundaciones, básicamente, o los huracanes que ha habido. La segunda causa ha sido también accidentes viales, esos tonos no previsibles. Lo que sí tengan la certeza que estamos trabajando fuertemente a atender los que no son previsibles para nosotros o no están bajo nuestro control, que son estas causas, porque incluso hemos tenido afectaciones por fauna y flora, que son los programas de poda que estamos haciendo, y se están instalando algunos elementos que se llaman antifauna para poder proteger a los animalitos y que nos eviten que nos disparen alguna subestación. Y los que no están a nuestro control, lo que estamos haciendo es, mediante un plan de mejora continua, disminuir los tiempos de atención. En Mexicali, pues ahí tenemos un incremento bastante sustancial, en más de un 15%. Sin embargo, también son en ciertas horas nada más. Entonces, de allí, pues sí, sabemos digamos que el clima como es de extremo, también porque en ese tiempo, pero como la gráfica que mostré, en donde les quería yo insertar, ilustrar cuál es el comportamiento en un día típico de verano, los picos que tenemos en esa zona precisamente son en las horas que estábamos mencionando. En Sonora, ¿cuál sería el aumento de la demanda en verano? Es lo mismo, más o menos, por toda la zona norte. Así es como se comporta de manera estándar. Muchas gracias. Bueno, presidenta, en un segundo tema. Es importante decir lo siguiente. Si hay interrupción en la electricidad, en este momento no tiene que ver por falta de capacidad, no tiene que ver en el sentido de que no hay suficiente electricidad que se esté generando. Ese no es el motivo. Puede haber otros motivos, algún problema en una red de distribución o en la red de transmisión. Hace poco, el fin de semana que estuve en Baja California, la gobernadora me planteó el tema de Mexicali. Entonces le pedí a la directora de CFE que fuera para allá, porque me comentaban que había habido 1 o 2 días donde en algunas zonas de Mexicali había habido una interrupción de 4 horas, de 5 horas. Entonces, no es por razones de falta de generación o de capacidad del sistema eléctrico, sino lo que están viendo incluso, por ejemplo, en el caso de Campeche, están hablando con los vecinos en ciertas zonas para poder saber cuál es exactamente la causa, que tiene que ver principalmente, pues, a lo mejor con problemas en la transmisión a cierta hora, en la distribución, o cuestiones que no son
que no se pueden planear, como un choque, etcétera, como dice Emilia. Pero no hay falta de capacidad. En verano, pues los aires acondicionados, particularmente en Mexicali y en Sonora, en distintas zonas, y en otros estados en el sureste también, pues son necesarios, porque las temperaturas llegan a 45 grados, en algunos lugares hasta 50 grados llegaron el año pasado. Pero no es un problema de falta de capacidad. Y de todas maneras se habla con los gobernadores, con los presidentes municipales y con la población para que, además del dato técnico que tiene CFE, que tiene mapeado donde hay interrupciones, pues escuchar exactamente cuál es la problemática. Ahorita vamos para acá. Buenos días, presidenta, buenos días, invitados, miembros del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. La primera pregunta, ¿qué capacidad tiene la Comisión Federal de Electricidad para generar energía limpia? Y si se tienen más proyectos para esto. ¿Y cómo están las hidroeléctricas? Ya las 16 hidroeléctricas que se mandaron a cambiar las turbinas, ¿ya están todas funcionando o todavía están en proceso de ese cambio de turbinas? ¿Y cuánta generación tienen estas? ¿Han hecho excedente de electricidad estas hidroeléctricas? Yo prefiero no utilizar energía limpia, porque, por ejemplo, el gas natural, que son estas plantas de ciclo combinado, pues es menos contaminante que el combustóleo, que el carbón, pero se considera energía limpia la del gas. Pero el gas también tiene emisiones, sobre todo las que tienen que ver con el cambio climático. Entonces, más bien es cuánto hay de gas, cuánto hay de otros combustibles, y la palabra que para mí me parece más correcta es las fuentes renovables, que las fuentes renovables pues ya es sol, es viento, que ahí sí pues las emisiones, o hidroeléctricas, que las emisiones pues son muy bajas. No sé si quieras comentar la capacidad de generación de renovables en CFE en este momento. Bien, en CFE tenemos de renovables planeada en el plan de expansión 6.400 megawatts, que son la fase 2 que se ha expuesto aquí en otras ocasiones aquí en la mañanera, y actualmente referente a los proyectos en hidroeléctricas ya tenemos en servicio Villita, Infiernillo, Zimapán, que también ya está después de su proceso de rehabilitación y modernización. Está una unidad de Infiernillo, todavía no están el total, que son 2, que era la 5 y la 6, y El Encanto, Minas y Portezuelo 1 y Portezuelo 2. Las otras están de acuerdo a programa, cuyo programa indica que entrarían en servicio hasta el 2027. Vamos de acuerdo al programa. Muchas gracias. Sí, efectivamente el gas natural es un energético de se transición. Se le llama limpio, pero pues y es de transición a energías limpias, ¿no? Sí, nosotros el planteamiento que hemos hecho es que primero CFE tiene que tener el 54% de generación. Eso es lo primero. Y el resto, el 46%, lo pueden generar los privados a través de los mecanismos claros que se definieron en las nuevas leyes. Eso es lo primero. Lo segundo, nuestro objetivo es que se genere más con fuentes renovables de energía. Muchos de los nuevos proyectos son de gas, de ciclo combinado, porque es una forma muy eficiente de generar electricidad. Son 2 turbinas, una de gas, y después el calor que sale, que todavía tiene mucha alta temperatura, entra a otra turbina de vapor. Entonces las eficiencias pasan de 35 a 50%. Entonces es una muy buena tecnología, pero queremos que México tenga más renovables. Entonces algunos de los ejemplos, las hidroeléctricas, que algunas se han retrasado no por problemas internos, sino muchas de las turbinas están tardando mucho en llegar, que no se fabrican en México. Esa es una razón. Y la otra pues son solar, eólica,
que es parte del proyecto de expansión de CFE, y también del 46% de los privados. Que son intermitentes, ¿no? Sí, el problema que tiene la energía solar, pues es que genera cuando hay sol. Entonces, en la noche, pues no podría funcionar. Para eso hay respaldos. Pero ahora otro proyecto muy importante es que, como se hizo en Puerto Peñasco es, ¿cuánta capacidad tiene ahorita? Todas las 500 nada más. 500 megawatts. El objetivo es que la propuesta era que subiera 5 gigawatts. Estamos viendo si una parte, si todo se hace en Sonora o otra parte se hace en otros, u otra parte se hace en otros lugares. Desde que estaba el licenciado Bartlett y después ahora María Emilia, el objetivo es que todas las plantas solares y eólicas que generan cuando hay viento, que generan cuando hay sol, tengan un banco de baterías muy importante y un aparato que siempre se me olvida cómo se llama. No, pero sí, no me acuerdo. Bueno, y un aparato que hace que entre a la red con el voltaje estable, para que no haya problemas en el voltaje. Y las baterías le dan 2 horas más. Entonces, por ejemplo, genera, no se consume todo al instante. El excedente de generación, pues se guarda en las baterías, se cargan las baterías para que tengamos 2 horas después de lo que se fue almacenando de energía en las baterías. Entonces, ese es el proyecto. A los privados también que tienen proyectos renovables, se les están pidiendo las baterías y este equipo que permite que se inyecte a la red de manera estable. En una segunda pregunta, me gustaría saber cuál es la situación financiera de la Comisión Federal de Electricidad. Tengo entendido que tuvieron… Buenísima. Sí, aunque tuvieron… Buenísima. CFE, desde el gobierno anterior, ya tenía desde antes, tiene distintos esquemas de financiamiento que le han ayudado mucho para generar. Y es una empresa que no tiene problema de números rojos en ningún lado, y eso que están subsidiando. Ayer me criticaron porque dicen que subsidio es palabra de los neoliberales. Están invirtiendo cerca de 100,000, ¿cuántos millones? 100,000 millones de pesos para que las tarifas, para subsidiar las tarifas, para que las tarifas no sean altas. Entonces es una empresa reconocida nacional e internacionalmente. Y ahora que la reforma energética del 2013 la dividió en pedacitos, ya se integró de nuevo verticalmente. Entonces ya es una sola empresa, Comisión Federal de Electricidad. No, más allá de las pérdidas técnicas que pueden ocurrir. Sí, y todo es, o sea, no hay financiamiento del presupuesto de egresos, más que a menos que haya una emergencia. Todos son los propios mecanismos de financiamiento de CFE. Sí.